Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal, donde la atmósfera del terror y lo inexplicable nos envuelven a través de los relatos más enigmáticos y fascinantes. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. En este episodio, exploraremos la inquietante historia del Templo, un relato de H.P. Lovecraft que nos sumerge en las profundidades del océano y en los horrores cósmicos que acechan a la humanidad. A través de los ojos de un oficial alemán atrapado en un submarino durante la Primera Guerra Mundial, descubriremos los misterios de una ciudad sumergida y las fuerzas oscuras que la habitan. A lo largo de los próximos 15 capítulos, la narrativa nos llevará a un viaje de locura y revelaciones inquietantes. Prepárate para una experiencia única, donde la paranoia y el terror se fusionan en cada palabra. Capítulo 1. El inicio de la misión. Mi nombre es Wilhelm Goth, y soy oficial en la Marina alemana, asignado al submarino U-29 durante la Primera Guerra Mundial. Nuestra misión, aparentemente rutinaria, consistía en patrullar las profundidades del Atlántico, pero desde el momento en que zarpamos, una extraña sensación de inquietud comenzó a crecer en mí. Algo no estaba bien, aunque no sabía exactamente qué. No era una amenaza inmediata, ni un problema con el submarino, sino algo mucho más sutil, una sensación de que el mar, de alguna manera, nos observaba. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Las aguas del Atlántico estaban extrañamente calmadas, y la tripulación se mantenía ocupada con sus tareas diarias. Sin embargo, incluso en esos momentos de aparente calma, sentía que algo estaba al acecho. Cuando me asomaba al periscopio, una sensación indescriptible de que no estábamos solos me invadía. Al principio traté de ignorarlo, pero esa sensación nunca desapareció. Un día, mientras navegábamos a una considerable profundidad, algo inesperado apareció en el horizonte. A través del periscopio, vi una forma oscura, masiva, que emergía del océano. Al principio pensé que podría ser una formación rocosa o un banco de niebla, pero cuando traté de observarlo con mayor atención, la forma desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Llamé al comandante Müller para que viniera a observar. Sin embargo, al mirar a través del periscopio, la extraña figura volvió a desaparecer. Al principio, tratamos de restarle importancia, atribuyéndolo a una ilusión óptica, o tal vez a alguna distorsión causada por la presión del agua. Pero al poco tiempo, la masa oscura reapareció, mucho más cerca esta vez, y pude ver con claridad que no era una roca ni una nube. Era algo que no encajaba con ninguna forma natural que conociera. Fue entonces cuando Müller, un hombre pragmático que rara vez se dejaba llevar por supersticiones, dio la orden de descender a la mayor profundidad posible. La tripulación, inquieta, comenzó a maniobrar el submarino hacia las profundidades más oscuras del océano. A medida que el U-29 descendía, el sonido del agua presionando contra el casco se intensificó, como si estuviéramos siendo absorbidos por el océano mismo. La luz comenzó a desvanecerse rápidamente, y pronto nos encontramos rodeados por una oscuridad total. La tripulación permaneció en silencio, ocupados en sus tareas, pero el ambiente a bordo había cambiado. La tensión era palpable, y un sentimiento de ansiedad recorría a cada uno de nosotros. Algo no estaba bien, y todos lo sentíamos, aunque no podíamos explicarlo con palabras. El mar, de alguna manera, nos había tomado por sorpresa. La lluvia comenzó a caer, pero no era una lluvia común. Las gotas golpeaban con tal fuerza contra el submarino que parecía como si el océano entero nos estuviera atacando. Fue en ese momento que comprendí que estábamos siendo testigos de algo mucho más grande y extraño de lo que había imaginado. Lo que habíamos avistado no era solo una curiosidad geológica, ni un banco de niebla. Había algo más, algo que estaba al acecho en las profundidades. No sabíamos aún qué era. Pero a medida que el U-29 se hundía más y más en la oscuridad, la sensación de que estábamos cruzando una línea invisible, un umbral hacia lo desconocido, se hacía más fuerte. Así comenzó nuestra misión. Nadie a bordo sabía que estábamos a punto de entrar en un territorio donde la razón humana no podía seguir. Donde las leyes del mundo conocido ya no aplicaban. Capítulo 2. La ciudad sumergida. La sensación de desconcierto y ansiedad entre la tripulación aumentaba conforme descendíamos. No sabíamos a qué nos dirigíamos, pero la extraña forma en el horizonte, y la subsiguiente orden de bajar a máxima profundidad, nos había dejado a todos nerviosos y confundidos. La oscuridad alrededor del submarino era total,
y la presión del océano que nos rodeaba creaba un silencio denso, opresivo. Los motores y las bombas de aire eran los únicos sonidos que rompían la quietud. La tripulación, acostumbrada a las profundidades y a los peligros del mar, comenzó a murmurar en voz baja. Todos parecían más inquietos de lo normal, aunque nadie hablaba directamente de lo que había visto en el periscopio. Nadie quería reconocer lo inexplicable. A pesar de la calma exterior, el nerviosismo era palpable, y se reflejaba en los movimientos agitados de los marineros. A medida que pasaban las horas, el agua se volvía cada vez más densa, y la oscuridad más espesa. Ya no había luz, ni desde fuera, ni dentro del submarino. Estábamos completamente sumidos en el abismo. Los hombres a bordo empezaban a sentir el peso de las profundidades, tanto física como psicológicamente. En ese ambiente claustrofóbico, los pensamientos de muchos comenzaron a volverse hacia lo desconocido que nos acechaba. De repente, el sonar emitió un pitido largo y agudo, un sonido que nos heló la sangre. No era una señal de un contacto enemigo, ni un banco de peces o una anomalía geológica. Era algo diferente. Algo que no había registrado nunca en los equipos. Al principio, tratamos de hacer un análisis, pero el sonido seguía, repitiéndose cada vez con mayor claridad. Aquel pitido se sentía como si algo o alguien nos estuviera buscando, llamando nuestra atención. Pero no había forma de determinar de dónde venía. Fue entonces cuando el comandante Müller, con una mirada grave, ordenó detener el submarino. Quiso analizar más detenidamente la señal, pero el miedo ya se había instalado en las caras de todos. Ningún sonido provenía de los radios, ni de las comunicaciones habituales. Solo ese pitido continuo, cada vez más cercano, como si una presencia invisible nos rodeara. En un intento de encontrar algún sentido en lo que estaba sucediendo, decidí tomar el mando del periscopio nuevamente. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Al principio, no pude creer lo que estaba observando. No era la misma figura que habíamos visto anteriormente. Esta vez, lo que se veía no era una forma aislada, sino una vasta extensión, una ciudad, parcialmente sumergida, construida con arquitectura que nunca había visto en ningún lugar del mundo. Las estructuras se alzaban con columnas altísimas y muros que parecían hechos de una piedra que reflejaba un brillo inquietante, como si estuvieran cubiertos por algo más que la simple corrosión del mar. No podía distinguir con claridad todos los detalles, pero había algo profundamente extraño en esas ruinas. Era como si esa ciudad hubiera estado allí desde tiempos inmemoriales, mucho antes de que existiera la humanidad, y ahora yaciera bajo el agua, olvidada por el mundo. Mi mente comenzó a dar vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero no había ninguna. ¿Cómo podría haber una ciudad de tales dimensiones en el fondo del océano, especialmente en esa área del Atlántico? ¿Era un vestigio de una civilización perdida? ¿O tal vez, algo mucho más antiguo y oscuro? El comandante Müller, visiblemente preocupado, ordenó acercarnos a la estructura. A pesar de sus reservas, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Estábamos tan cerca que pudimos ver las sombras de las grandes columnas que se alzaban hacia lo alto. La ciudad sumergida parecía tener vida propia, como si la misma estructura respirara al ritmo de las olas del océano. En ese momento, el sonar volvió a sonar, esta vez más fuerte y más insistente. No era solo un pitido, sino una vibración constante, como si algo estuviera emitiendo un mensaje, o quizás una advertencia. La tensión dentro del U-29 aumentó. Todos a bordo sentían que estábamos al borde de algo que nunca hubiéramos querido descubrir. El submarino se detuvo por completo, flotando entre las profundidades oscuras del océano. La ciudad sumergida permanecía ante nosotros, oculta en su sombra interminable, mientras que el mar a nuestro alrededor parecía respirar con la misma tensión que nosotros. Nadie en la tripulación sabía qué hacer a continuación, pero todos éramos conscientes de que habíamos llegado demasiado lejos. La frontera entre el mundo conocido y lo desconocido ya se había desvanecido. Este es el capítulo 2 del Templo, en el que la tripulación empieza a descubrir una ciudad sumergida y las primeras señales de un peligro que acecha en las profundidades del océano. Capítulo 3. La exploración de las ruinas. La incertidumbre se apoderó de la tripulación mientras el submarino permanecía suspendido en el agua, rodeado por la ominosa presencia de la ciudad sumergida. Ninguno de nosotros sabía qué hacer, pero el comandante Müller, en su determinación, ordenó proceder con una exploración. A pesar del desconcierto general,
Todos sabíamos que nos habíamos adentrado demasiado en lo desconocido como para dar marcha atrás. La decisión había sido tomada. El U-29 comenzó a acercarse lentamente a las ruinas, descendiendo hacia lo que parecía ser la entrada de la ciudad. Desde el periscopio, pude observar detalles que antes no había notado. Las enormes columnas de piedra parecían estar cubiertas de un musgo fosforescente que brillaba débilmente en la oscuridad del océano. Las figuras talladas en las paredes de las estructuras, aunque parcialmente desgastadas por la erosión del agua, eran inquietantemente familiares, como si fueran símbolos que se hallaban en una cultura antigua, pero extrañamente alienígena a la vez. El sonar, que había estado vibrando de forma constante, ahora se había vuelto casi ensordecedor. Era como si el ruido fuera un eco de algo que venía de las entrañas de la ciudad, como si sus estructuras mismas estuvieran generando una resonancia en el agua. Una sensación de angustia crecía a medida que nos acercábamos. Mi mente trataba de racionalizar lo que veía, pero no podía encontrar ninguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo. La luz de las lámparas internas del submarino parpadeó brevemente, y me sentí brevemente desconectado, como si estuviéramos siendo absorbidos por la oscuridad del mar. Todo en el submarino parecía haber ralentizado su ritmo. Los hombres en la tripulación, normalmente acostumbrados al miedo y la tensión, parecían estar atrapados en una especie de trance, sus movimientos lentos, sus ojos vidriosos. Era como si el mar tuviera un poder extraño sobre ellos. El comandante Müller, al ver la creciente inquietud en sus hombres, decidió activar los sensores más avanzados de nuestro equipo. La vibración de las ruinas bajo el agua parecía intensificarse, y pronto captamos una señal más precisa. No era un simple eco, ni una señal electromagnética común. Era algo mucho más complejo, casi como si estuviera codificada. Algo estaba comunicándose con nosotros, y no era humano. De repente, una sacudida violenta recorrió el submarino. El U-29 comenzó a tambalear, y las luces del interior titilaron de manera alarmante. El casco crujió bajo la presión del océano, y el sonido del agua golpeando contra las paredes del submarino se volvió más intenso. La tripulación comenzó a entrar en pánico. Algunos hombres gritaban, mientras que otros se aferraban a sus puestos. Había algo profundamente mal en ese lugar, algo más allá de cualquier experiencia que hubiéramos tenido. Fue en ese momento cuando observé algo verdaderamente aterrador. A través del periscopio, algo se movió entre las columnas sumergidas, algo grande, de una forma que no podía entender. Era como si las ruinas mismas estuvieran cobrando vida, un ser o entidad que habitaba entre las piedras. No pude distinguir su forma con claridad, pero su presencia era inconfundible, poderosa y ominosa. Retroceden. Aléjense, ordenó el comandante con voz grave. Pero, antes de que pudiéramos reaccionar, una vibración aún más fuerte recorrió el casco del submarino. El ruido del agua golpeando con fuerza contra la nave era ahora ensordecedor. La sensación de que algo invisible nos estaba empujando hacia la ciudad sumergida era palpable. Con un esfuerzo titánico, comenzamos a maniobrar el U-29 para alejarnos, pero la ciudad parecía habernos atrapado. Las columnas emergían de las profundidades como enormes brazos de piedra, intentando sujetar el submarino. Un retumbante sonido, como un grito sin voz, resonó en el agua, haciendo que todos a bordo se cubrieran los oídos, incapaces de soportar la vibración. Era un sonido antinatural, como si las mismas aguas estuvieran reaccionando contra nuestra presencia. De repente, todo se detuvo. La vibración cesó. El submarino, ahora completamente inmóvil, flotaba en las aguas oscuras, rodeado por las ruinas de la ciudad sumergida. La luz del periscopio, ahora estabilizada, revelaba las sombras de las enormes columnas, y una figura en la distancia parecía observarnos, aunque no podía verla claramente. La sensación de ser observados era innegable. No estamos solos, susurró uno de los oficiales, sus palabras rotas por la tensión y el miedo. No era necesario que dijera más. Todos sentíamos lo mismo. Algo estaba observándonos, algo mucho más antiguo y más poderoso que cualquier ser humano. La ciudad, las estructuras, incluso el mar, parecían estar vivos, respirando, esperando. El comandante Müller dio la orden de mantener el rumbo y salir de la zona. Pero nadie podía ignorar lo que acabábamos de presenciar. Habíamos sido testigos de algo que no podíamos comprender. Y, sin embargo, sentíamos que habíamos sido llamados,
atraídos hacia esa ciudad en ruinas como si fuéramos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Este es el capítulo 3 del templo, en el que la tripulación comienza a experimentar la verdadera naturaleza de las ruinas sumergidas y se enfrenta a las fuerzas misteriosas que parecen habitar ese lugar antiguo y olvidado. Capítulo 4. La presencia inexplicable. El silencio dentro del submarino era absoluto. La tripulación, completamente tensada por la experiencia que acabábamos de atravesar, apenas se atrevía a mirarse entre sí. Nadie se movía demasiado, como si el más pequeño de los gestos pudiera despertar algo en las profundidades, algo que no queríamos despertar. El comandante Müller estaba de pie frente al panel de control, mirando con una expresión sombría hacia la pantalla del sonar. Algo seguía allí, a la espera, y ninguno de nosotros quería ser el siguiente en acercarse a lo desconocido. Habíamos logrado mantener el curso, pero la tensión seguía siendo insoportable. La ciudad sumergida permanecía detrás de nosotros, oculta en las sombras del océano, pero su presencia seguía siendo palpable, como una sombra al acecho. De vez en cuando, un sonido leve, casi imperceptible, vibraba a través de las paredes del submarino. Algunos de los hombres, con la vista fija en sus estaciones, no podían dejar de mirar hacia la oscuridad que se extendía más allá del alcance de nuestras luces. Nadie hablaba. Fue entonces cuando, a través del periscopio, observé algo que me heló la sangre. En la lejanía, entre las ruinas de la ciudad, pude distinguir lo que parecía una figura humana. O al menos, algo que se asemejaba a un ser humano. Estaba de pie, en la orilla de lo que parecía un vasto canal de agua que cortaba las ruinas, rodeado de la oscuridad de la ciudad. A medida que ajustaba el enfoque, la figura se hizo más clara, pero su forma era completamente inhumana, antinatural en su proporción. El ser parecía estar mirando hacia el submarino. No se movía. Su cuerpo, en comparación con las estructuras a su alrededor, era desmesuradamente grande, con una postura rígida, casi estática. La piel, o lo que parecía ser la piel, tenía un tono grisáceo, y sus ojos brillaban con una luz fría y aterradora, como si fueran dos fragmentos de cristal iluminados por una luz interior. No podía distinguir detalles más específicos, ya que el agua oscura alrededor lo difuminaba, pero su presencia era lo suficientemente fuerte como para llenar el espacio del submarino con una sensación de peligro inminente. Rápidamente me aparté del periscopio, pero el hecho de que mi mente no pudiera dejar de procesar lo que había visto me atormentaba. Estaba tan desconcertado que ni siquiera pude decir nada en ese momento. Solo podía sentir el sudor frío resbalando por mi frente. No sabía si la figura era un espejismo o si realmente había algo allí, pero lo que vi me dijo que lo que fuera, no debía ser una manifestación natural. El comandante Müller, al notar mi reacción, se acercó rápidamente. «¿Qué has visto?», preguntó en un susurro tenso. Algo que no puedo describir», respondí, sin atreverme a hablar con claridad. «Una figura humana, pero no lo es. Algo más». Müller miró a su alrededor, como si esperara que alguno de los otros oficiales dijera lo que él ya sospechaba, pero nadie abrió la boca. Las caras alrededor de la sala eran de puro miedo, aunque nadie quería admitirlo. Finalmente, el comandante murmuró: «Prepárense. Seguiremos explorando, pero mantengan la calma. Ninguno de ustedes se acerque a esa ciudad. Nadie debe salir de aquí hasta que entendamos qué está sucediendo». El tiempo pasó lentamente mientras nos alejábamos del sitio, pero incluso en la distancia, la presencia de esa figura parecía seguir acechándonos. En la sala de control, la atmósfera se volvía cada vez más pesada. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el submarino mismo estuviera siendo observado, esperando algo. Pero, aunque el miedo parecía apoderarse de todos, un sentimiento contradictorio se apoderó de mí. Mientras la tripulación se sumía en la paranoia, algo en mi interior me empujaba a regresar, a descubrir más. ¿Qué era esa ciudad? ¿Qué representaba esa figura, y por qué parecía estar esperando algo de nosotros? Mi mente no podía dejar de divagar sobre ello. De repente, las luces del submarino parpadearon nuevamente, apagándose por completo durante un instante. Cuando se encendieron nuevamente, la sensación de estar siendo observado se intensificó. Las paredes de metal, que usualmente ofrecían un refugio seguro contra las profundidades del océano, ahora parecían estar envolviéndonos en una prisión. Los marineros no podían ocultar el miedo en sus ojos, y muchos de ellos murmuraban entre sí,
temerosos de que algo más pudiera suceder. Algo estaba cambiando, algo que no entendíamos. El comandante se acercó nuevamente a la pantalla de sonar, una expresión de creciente preocupación en su rostro. La señal era cada vez más fuerte, como si un objeto masivo estuviera moviéndose en las profundidades cercanas. No era un objeto cualquiera, sino algo que se desplazaba con una precisión desconcertante. No podía determinar qué era, pero las mediciones nos indicaban que se acercaba rápidamente hacia nosotros. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Muller, con voz tensa. Una vibración más fuerte recorrió el submarino, y de repente, un estruendo retumbó desde el exterior. Todos en la sala de control saltaron de sus asientos. Los gritos de terror se mezclaron con el sonido de las sirenas de alerta. El U-29 había sido golpeado con fuerza. Las luces parpadearon nuevamente, y el sonido de un golpe seco resonó a través del casco, como si algo gigantesco hubiera tocado el submarino. En ese momento, comprendí que no estábamos solos. Algo nos estaba siguiendo. Algo había despertado en las profundidades del océano, y no iba a dejar que nos marcháramos tan fácilmente. Este es el capítulo 4 del templo, donde la tripulación comienza a experimentar lo que podría ser una presencia maligna y antinatural que los acecha en las profundidades del océano. La tensión sigue creciendo mientras el submarino enfrenta nuevos peligros. Capítulo 5. La fuerza desconocida. El golpe que sacudió el submarino fue el preludio de algo mucho más grande. Nos manteníamos en silencio, sin saber si lo que acabábamos de experimentar era una amenaza física o algo mucho más insondable, una fuerza que no podíamos comprender. El sonido de las sirenas de alerta todavía resonaba en mis oídos, mezclado con los susurros nerviosos de los hombres que se apresuraban a revisar los sistemas de seguridad y los controles. Nadie se atrevía a decir una palabra, pero en el aire flotaba una sensación palpable de que lo peor aún estaba por venir. El comandante Muller, que hasta ahora había mantenido la calma, se veía visiblemente afectado. Sus ojos brillaban con un resplandor ansioso mientras observaba los monitores, como si esperara ver algo que no quería ver. La señal del sonar había aumentado en intensidad, pero lo más inquietante era la forma en que se desplazaba, como si estuviera siguiendo una ruta predeterminada, una ruta que se acercaba rápidamente hacia nosotros. ¿Qué está pasando?, preguntó uno de los oficiales, su voz temblorosa. ¿Es posible que haya algún otro submarino cerca? Muller no respondió de inmediato. En su rostro se reflejaba la incertidumbre, y eso era lo peor. Sabíamos que el comandante tenía años de experiencia en la guerra submarina, pero nada de lo que habíamos enfrentado hasta ahora tenía sentido. Esta situación era completamente ajena a cualquier entrenamiento o preparación que hubiéramos recibido. Creo que no estamos solos, dijo finalmente Muller, su voz tan baja que apenas se escuchaba. Algo nos sigue. No es un submarino. No es una nave. Es algo más. En ese instante, la presión dentro del submarino parecía aumentar. El aire se volvió denso, y las luces parpadearon una vez más, como si algo estuviera interfiriendo con nuestros sistemas. Cada vibración que recorría el casco del submarino era como una llamada que resonaba en las entrañas del océano. Estábamos atrapados en algo que no podíamos controlar, y la amenaza de esa presencia desconocida se hacía más real con cada segundo que pasaba. En el fondo de mi mente, comencé a preguntarme si la ciudad sumergida, las ruinas que habíamos descubierto, tenían algo que ver con este fenómeno. Algo en la forma en que el sonar había reaccionado, como si respondiera a una energía extraña que emanaba de esas estructuras olvidadas, me inquietaba profundamente. Las figuras que habíamos visto, la sensación de ser observados, la vibración de las ruinas, todo parecía estar conectado. ¿Pero de qué manera? ¿Qué significaba todo esto? Estamos acercándonos a una falla estructural, interrumpió el ingeniero jefe, con una voz que sonaba alarmada. El casco está tomando más presión de la que puede soportar. Esa advertencia no hizo más que aumentar mi ansiedad. El U-29, que antes había sido un símbolo de nuestra superioridad tecnológica, ahora parecía vulnerable, como si fuera un insecto atrapado en una telaraña creada por fuerzas mucho más allá de nuestra comprensión. Miré a los demás miembros de la tripulación, y vi el miedo reflejado en sus ojos. No sabíamos qué estaba pasando, pero todos sentíamos que la situación estaba más allá de nuestras capacidades. Retroceden. Volvamos a la superficie, gritó Muller de repente. Rápido, prepárense para el ascenso.
No podemos quedarnos aquí más tiempo. Pero en el momento en que el submarino comenzó a girar para iniciar el ascenso, una nueva sacudida recorrió el casco. Esta vez fue más fuerte, más brutal, y el sonido que la acompañó era indescriptible, como si algo hubiera golpeado con fuerza el submarino desde el exterior. Las luces se apagaron de nuevo, y el submarino empezó a tambalear de un lado a otro. Sentí como si estuviéramos siendo arrastrados hacia el abismo. «Estamos atrapados», exclamó uno de los oficiales, el pánico evidente en su voz. «El sistema de propulsión está fallando». No podemos movernos. La angustia se apoderó de todos. Estábamos atrapados en las profundidades, incapaces de avanzar o retroceder. Cada intento de activar los controles resultaba inútil. Las vibraciones del submarino se intensificaban, y en ese momento, supe que no estábamos solos en las profundidades. Algo nos estaba reteniendo allí, algo que no se conformaba con que nos fuéramos. Había algo en las ruinas, algo que estaba conectando la ciudad con nosotros de una manera que no podíamos comprender. De repente, el sonido de un fuerte golpeteo proveniente de las paredes del submarino nos hizo detenernos en seco. Golpes rítmicos, como si algo enorme estuviera presionando contra la nave. El comandante Müller corrió hacia la estación de observación, donde miró a través del periscopio. Su rostro se volvió más pálido mientras observaba la pantalla, y sus palabras fueron casi inaudibles. «Dios mío, hay algo fuera». De un solo vistazo, pude ver lo que él estaba viendo. A través del periscopio, una figura colosal emergía de las sombras de las ruinas. Su cuerpo era una masa de tentáculos y formas indescriptibles, como si fuera una amalgama de criaturas marinas, pero mucho más grandes, mucho más antiguas. Su aspecto era aterrador, con ojos que brillaban con un resplandor enfermizo. El ser parecía estar manipulando el agua a su alrededor, acercándose al submarino como si se tratara de un juguete en sus manos. El comandante Müller retrocedió de golpe, pero antes de que pudiera ordenar algo, el submarino se estremeció una vez más. El sonido de los golpes cesó, y una profunda sensación de opresión llenó el aire. La figura había desaparecido, pero su presencia seguía ahí, flotando en la atmósfera, tan palpable como una sombra. La calma que siguió fue aún más aterradora. Nadie se atrevió a hablar. Los hombres estaban paralizados por el miedo, incapaces de procesar lo que acabábamos de presenciar. Estábamos atrapados en un lugar que no entendíamos, y sabíamos, en lo más profundo de nuestras almas, que no estábamos destinados a salir de allí tan fácilmente. Este es el capítulo 5 del Templo, donde la tripulación se enfrenta a una fuerza desconocida que parece ser la responsable de mantenerlos atrapados en las profundidades. La tensión aumenta a medida que se hace evidente que algo más grande y más antiguo que ellos mismos está observándolos y controlando la situación. Capítulo 6. El abismo revelador. La quietud que siguió a la desaparición de la criatura fue abrumadora. El submarino, ahora inerte, parecía suspendido en un vacío implacable. La presión aumentaba, tanto externa como interna, y el aire parecía volverse denso, como si nos estuviera asfixiando. Nadie se atrevía a moverse, ni a hacer un sonido. El golpeteo que habíamos oído unos momentos antes había cesado, pero el sentimiento de ser observados, de estar atrapados en algo mucho más grande que nosotros, persistía. El comandante Müller estaba en su estación, mirando el sonar con una expresión de angustia y desconcierto. Al parecer, el contacto con la criatura había desaparecido, pero las lecturas no mentían. Algo seguía ahí, moviéndose en las profundidades del océano, como una presencia intangible, una fuerza que ni los sistemas más avanzados podían identificar. «¿Qué fue eso?», preguntó el teniente Smith, su voz apenas un susurro. «¿Qué demonios era eso?». Müller se volvió hacia él, su rostro pálido, marcado por la tensión. «No lo sé, Smith. No tengo idea. Pero lo que sea, no es algo que pertenezca a este mundo». La respuesta del comandante no hizo más que aumentar nuestra incertidumbre. Cada uno de nosotros estaba consciente de que, en este momento, no estábamos lidiando con algo humano o tecnológico. Había algo primitivo, algo abismal que se escondía en las oscuras profundidades del océano, y eso nos hacía sentir como meras sombras en la vasta inmensidad. De repente, una nueva sacudida recorrió el submarino, más fuerte que antes, pero esta vez no parecía venir de una fuerza externa. Era como si el propio submarino estuviera temblando,
como si su estructura misma estuviera siendo desgarrada por algo invisible. El ruido de las paredes crujientes resonó por todo el casco, y el sonido se intensificó. Era como si algo estuviera manipulando el submarino desde dentro. «Las paredes están cediendo», gritó el ingeniero jefe, su rostro contorsionado por el miedo. El casco no aguanta. «Vamos a...». Antes de que pudiera terminar, otro fuerte retumbor recorrió el submarino, y el sistema de luces volvió a apagarse. El cuarto en el que nos encontrábamos se sumió en la oscuridad absoluta. La única fuente de luz era la tenue luz de emergencia que parpadeaba débilmente en las paredes. La sensación de estar atrapados en un ataúd flotante se intensificó. «Mantengan la calma», ordenó Müller, pero su voz no sonaba tan firme como antes. «Tenemos que volver a la superficie. No importa qué. Hay que salir de aquí». Pero justo cuando comenzábamos a prepararnos para lo que parecía ser nuestra única opción, una figura apareció frente a nosotros, una sombra que se deslizaba con una velocidad antinatural en la oscuridad. Los ojos de todos se fijaron en esa figura, que parecía materializarse de la nada, como si estuviera rodeada por una energía sobrenatural. No era un miembro de la tripulación ni una de las criaturas que habíamos visto antes. Era algo diferente, algo completamente ajeno a cualquier concepto humano. Era una silueta humana, pero deformada, con proporciones que no podían ser comprendidas por la mente humana. Su cuerpo estaba cubierto de un material que parecía ser una mezcla de escamas y piel, y de su espalda surgían lo que parecían ser alas, pero de una textura metálica, como si fueran formadas por algo no orgánico. Su rostro, o lo que parecía un rostro, era una masa indistinta de ojos, bocas y formas que cambiaban constantemente, nunca tomando una forma definitiva. Pero lo que más me heló la sangre fue su mirada. Era una mirada vacía, fría, pero al mismo tiempo cargada de una antigua sabiduría, de una maldad que trascendía todo lo que conocíamos. No entendía cómo, pero su presencia llenaba el espacio, como si fuera la única realidad que existiera en ese momento. Nadie se movió, nadie habló. Estábamos todos paralizados, atrapados en una visión que desbordaba nuestra capacidad de comprensión. De pronto, la figura comenzó a hablar, pero no con palabras. No era una voz humana, sino una vibración, un susurro que parecía resonar en nuestras mentes. Las palabras no podían ser oídas por nuestros oídos, pero eran comprendidas en lo más profundo de nuestro ser. «Habéis tocado lo que no debíais tocar», murmuró esa entidad, su voz transmitida por una vibración que nos penetraba los huesos. «La ciudad de los antiguos se está despertando. No estáis preparados para lo que sigue». Fue en ese momento cuando supe que no estábamos allí por accidente. Las ruinas que habíamos encontrado, la ciudad sumergida, no era solo un vestigio de un pasado olvidado. Era un lugar de poder, de antiguos dioses, una puerta a algo mucho más allá de nuestra comprensión. Y ahora, de alguna manera, habíamos despertado a esa presencia, a esa fuerza. No sabíamos qué tipo de entidad nos estaba observando, pero en su mirada comprendí que nuestro destino ya estaba sellado. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejándonos en la oscuridad y la confusión. No hubo tiempo para procesar lo que acabábamos de experimentar. La presión en el submarino aumentaba, y la sensación de estar atrapados se hacía cada vez más fuerte. El abismo, tanto físico como metafísico, se nos cerraba sobre nosotros. Estábamos siendo arrastrados hacia él, sin esperanza de escape. «Rápido, prepárense para el ascenso», gritó Müller, su voz llena de desesperación. «Estamos demasiado lejos de la superficie, pero no tenemos otra opción». Pero ya no había nada que pudiéramos hacer. El submarino seguía atrapado en las profundidades, como una marioneta en manos de un titiritero invisible. Las ruinas nos observaban, y algo más, algo mucho más antiguo que nosotros, nos seguía, esperando que cayéramos en la trampa que había sido tendida para nosotros. Este es el capítulo 6, donde la presencia de la entidad se hace aún más palpable, y la tripulación se enfrenta a lo inexplicable. La amenaza, ya no solo física sino también espiritual y cósmica, se cierne sobre ellos, dejándolos atrapados en una situación de la que parece no haber salida. Capítulo 7. El lamento del abismo. El ascenso hacia la superficie no fue lo que esperábamos. La sensación de avance parecía ilusoria. Aunque los motores del submarino se ponían en marcha y la nave comenzaba a ascender lentamente desde las profundidades del océano, la presión que sentíamos no era solo física.
Había algo en el aire, algo en el ambiente que nos paralizaba, una pesada sensación que nos oprimía el pecho y dificultaba la respiración. A pesar de las indicaciones del equipo, nadie hablaba. Los pensamientos de todos estaban embotados, atrapados en una niebla de horror que los mantenía inmóviles. La criatura que habíamos visto, la figura inhumana, seguía presente en nuestra mente, como una sombra que no nos dejaba. Aunque ya no la veíamos, la sensación de ser observados nunca desapareció. Era como si el abismo mismo nos estuviera mirando, esperando que cometiera un error fatal. De repente, un sonido sordo, profundo y gutural, reverberó por todo el submarino. No provenía del exterior, sino de las mismas entrañas de la nave. Era como si el submarino estuviera retorciéndose bajo la presión de una fuerza desconocida. Las luces volvieron a apagarse, y por un momento, todo quedó sumido en la oscuridad más absoluta. «¿Qué está pasando?», murmuró el teniente Smith, con voz temblorosa, pero no hubo respuesta. Todos estábamos atrapados en un pavor que se iba apoderando de nuestra razón. Los ruidos aumentaron. Un sonido seco y espeluznante como el de huesos quebrándose se unió al retumbante ruido. Luego, el sonido de algo deslizándose rápidamente por el metal de la nave. Era como si las paredes mismas del submarino fueran mordidas por algo invisible, algo que no pertenecía a nuestro mundo. «Comandante Müller», grité, mi voz quebrada por el terror. «Tenemos que salir de aquí. Estamos siendo arrastrados hacia algo». Müller estaba en su puesto, mirando el sonar con un aire de desesperación e incredulidad. Las pantallas parpadeaban de manera errática, pero lo que más lo desconcertaba era que los ecos de los sensores parecían estar volviendo en círculos, atrapados en algún tipo de ciclo. Lo peor era que las lecturas no se correspondían con ningún objeto conocido. No eran ecos normales, sino presencias que se deslizaban y se retorcían en el fondo. «Es inútil», dijo Müller en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Nos están rodeando. No estamos solos aquí». En ese momento, algo más sucedió. Una serie de luces parpadeantes comenzaron a aparecer en las pantallas del sonar. No eran como las señales normales, sino algo más errático, como destellos de energía. Parecían proceder de la misma profundidad del océano, pero con una intensidad que nos hacía preguntarnos si el océano en sí mismo estuviera vivo, pulsando con una energía desconocida. Entonces lo vimos, una sombra gigantesca, que emergió de las profundidades, atravesando nuestra pantalla como un gigante invisible. La entidad no estaba física, no era algo que pudiéramos ver en términos convencionales. Pero todos sentimos su presencia al mismo tiempo. Era como un peso aplastante, una fuerza antigua que nos observaba con algo más que malicia. El terror en nuestra tripulación creció, y uno de los marineros, completamente desbordado, gritó de miedo y cayó al suelo, incapaz de controlar su miedo. Está en el submarino», gritó el marinero, su rostro pálido como el de un muerto. Numbers está observando des dentro. No había tiempo para discutir. Los motores comenzaron a fallar, y con un retumbante crujido, el submarino se detuvo. La nave, atrapada en las profundidades, parecía no moverse ni un centímetro. Estábamos suspendidos en un espacio donde la gravedad misma se sentía distorsionada, como si todo alrededor fuera un sueño aterrador. Fuimos obligados a hacer una elección. Los sistemas de emergencia comenzaron a activarse, pero el protocolo de evacuación era una falsa esperanza. Nadie estaba seguro de cómo escapar, ni siquiera sabíamos si el submarino se podía salvar. La única certeza era la sensación de que algo antiguo y malévolo nos acechaba, esperando a que cayéramos en su trampa. El miedo, palpable y abrumador, nos consumía mientras escuchábamos, en la distancia, el lamento de algo más grande que nosotros. Una fuerza que venía del abismo, de las ruinas sumergidas que habíamos descubierto. El sonido era como un canto inhumano, una mezcla de voces distorsionadas, llantos y ecos de agonía que parecían provenir de todos los rincones del océano. Este lamento no era solo un sonido. Era una llamada. Una invitación a algo mucho peor de lo que ya habíamos experimentado. De repente, una luz débil surgió en el fondo, como un faro distante en la oscuridad infinita. No sabíamos si era la luz de un ser, o si era algo más, una manifestación del abismo mismo, pero todos sentimos que su aparición era el preludio de lo inevitable. El templo que habíamos tocado nos estaba llamando,
y la única opción era descender aún más, hacia lo desconocido. Vamos a la luz, dijo Muller, su voz grave y decidida. No teníamos otra opción, a pesar de saber que no era un camino de escape, sino un viaje hacia lo más profundo de nuestras peores pesadillas. Este es el capítulo 7, donde la tripulación del submarino comienza a enfrentar los efectos del abismo y la creciente sensación de ser atrapados. El misterioso lamento del océano, que parece tener una vida propia, hace eco de la presencia de lo desconocido, y la tripulación es conducida irremediablemente hacia un destino incierto. Capítulo 8. En las garras del templo sumergido. El submarino parecía estar suspendido en un limbo, entre el mundo conocido y las profundidades infinitas que nos rodeaban. La luz débil, esa extraña aurora que emergió de lo profundo, se acercaba lentamente, deslizándose como un faro sin esperanza. Cada fibra de mi ser me decía que debíamos escapar, que debíamos regresar a la superficie y dejar atrás lo que habíamos despertado. Sin embargo, la luz continuaba acercándose, y con ella, el abismo. «Es inútil», murmuró Smith, su rostro empalidecido por el miedo. «No podemos huir de esto. Estamos atrapados aquí abajo». La realidad comenzó a desdibujarse. El tiempo ya no seguía su curso normal. La ansiedad se mezclaba con la desesperación, y la sensación de estar siendo observado se volvía insoportable. El sonar, siempre impreciso, parecía funcionar a regañadientes. Las lecturas estaban desordenadas, como si el aparato mismo estuviera siendo distorsionado por algo fuera de nuestro control. «¿Qué es esa luz?», preguntó Muller, entrecerrando los ojos hacia la pantalla del sonar, como si quisiera negar lo que ya sabía. La luz, ahora mucho más cercana, comenzó a tomar una forma más definida. No era una luz normal, ni algo que se pudiera comparar con la iluminación de una linterna o un faro. Era una luz que parecía emanar de la misma materia del océano, como si las aguas mismas se dividieran para dejar paso a un resplandor primordial. Algo dentro de mí se rebelaba, tratando de entender lo que significaba, pero mi mente se veía arrastrada por la marea de terror que nos envolvía. Finalmente, la fuente de esa luz emergió de las oscuras aguas. Una estructura antigua y majestuosa, pero deformada por el paso de los siglos y por la implacable presión del océano. Era el templo. El mismo templo del que habíamos oído hablar en las leyendas, pero que hasta entonces habíamos creído solo una fábula, una historia para asustar a los niños. No era una construcción común, sino un monumento de arquitectura alienígena, como si los dioses mismos lo hubieran erigido en un pasado tan lejano que las palabras humanas no podían describirlo. El templo tenía formas irregulares, construcciones que se retorcían hacia arriba en ángulos imposibles. Su superficie estaba cubierta de símbolos y runas que parecían moverse lentamente, como si estuvieran vivos, pulsando con una energía que era completamente ajena a nuestra comprensión. Los muros, construidos de una piedra que parecía oscura y viscosa, se elevaban hacia la profundidad, como si estuvieran atrapando todo a su alrededor en una prisión subacuática. La leyenda, las historias del templo, no son solo cuentos. La voz de Muller tembló, como si acabara de descubrir la verdad absoluta. Est lugar, est vivo. A medida que nos acercábamos, la atmósfera dentro del submarino se volvía más densa. El aire parecía espesarse, como si el propio ambiente estuviera siendo absorbido por el templo. Los sistemas del submarino comenzaron a fallar, y un extraño zumbido empezó a llenar el espacio, un sonido como si el templo estuviera llamándonos, invitándonos a entrar en sus oscuros pasillos. «El templo», susurró el teniente Smith. «Nos está atrayendo, ¿no lo sienten?». Era como si nuestra voluntad estuviera siendo arrastrada, llevada hacia la estructura, como una corriente incontrolable. Nadie quería reconocerlo, pero todos lo sabíamos. Habíamos sido elegidos, no para explorar el templo, sino para sucumbir a su poder. El sonido que provenía de las profundidades parecía intensificarse. Era una mezcla de gritos distorsionados y murmullos incomprensibles, que se filtraban en nuestra mente, sembrando dudas y terror. Eran voces, sin duda, pero no voces humanas. Parecían voces de los muertos, de seres olvidados que alguna vez habitaron este lugar, ahora condenados a la eterna oscuridad de las profundidades. «Comandante», gritó uno de los marineros, su rostro desencajado por el miedo. «Debemos regresar. Ya no hay tiempo. Nos están controlando». Pero ya era demasiado tarde.
Las puertas del templo se abrieron ante nosotros. No las vimos abrirse, sino que de alguna manera se despejaron, como si nos estuvieran invitando, sin ningún esfuerzo. Nos encontrábamos frente a un umbral que no podíamos resistir. Con el corazón acelerado, la tripulación miró al comandante Müller, quien parecía igual de dividido entre la razón y la desesperación. Con una mirada vacilante, Müller dio la orden, aunque sabía que no había vuelta atrás. La puerta del templo se abrió por completo, revelando el oscuro vacío dentro de su interior. «Adentrémonos en la oscuridad», dijo, su voz vacía de esperanza. «No hay otro camino». Lo que ocurrió a continuación se desvaneció rápidamente de nuestra memoria. Cuando atravesamos el umbral, todo se convirtió en un caos indescriptible. Los ruidos aumentaron, las sombras parecían cobrar vida, y las paredes del templo se cerraron alrededor de nosotros, como si la construcción misma nos estuviera engullendo. Y lo peor de todo fue que ya no podíamos decir si estábamos dentro del templo, o si el templo ya había comenzado a devorarnos desde el principio. Este es el capítulo 8, donde la tripulación finalmente llega al templo sumergido y se enfrenta a la fuerza abrumadora que ejerce sobre ellos. El templo no es solo un monumento antiguo, sino un ser vivo, que ejerce un poder irresistible sobre ellos. En este capítulo, los hombres comienzan a entender que ya no están en control de su destino. Capítulo 9. Los ecos del abismo. Una vez dentro del templo, el mundo que conocíamos dejó de existir. La estructura era a la vez fascinante y aterradora, un monumento tan antiguo que ni siquiera nuestras mentes podían comprender su origen. El aire estaba viciado, cargado de una humedad oscura que parecía impregnar cada rincón. El tiempo se volvía difuso, y la sensación de claustrofobia se hacía más intensa con cada paso que dábamos. Las paredes del templo eran imponentes, cubiertas de inscripciones que se retorcían y se movían con una vida propia, como si las piedras estuvieran respirando. Había figuras talladas en la roca, seres con formas indescriptibles que parecían observarnos desde todas las direcciones. Los ojos de esas figuras, aunque estáticos, nos seguían, y cada mirada parecía penetrar nuestra alma. A medida que avanzábamos, la luz que nos había guiado desde el océano desapareció, dejándonos a oscuras. La única iluminación provenía de una extraña fosforescencia que emanaba de las paredes y el suelo, creando sombras grotescas que se movían con un ritmo propio. Los murmullos, esos susurros ininteligibles que nos habían acompañado desde el principio, se intensificaron, convirtiéndose en ecos profundos que resonaban en nuestros cerebros. Parecían voces antiguas, susurrando secretos olvidados, advertencias que solo una mente despierta podría comprender. Pero la nuestra ya no estaba completamente despierta. De repente, un grito desgarrador se escuchó a lo lejos. El teniente Smith, quien estaba al frente, se detuvo en seco, su rostro demacrado por el terror. ¿Qué fue eso? Antes de que alguien pudiera responder, una sombra se deslizó por el pasillo, desvaneciéndose tan rápido como había aparecido. Un estremecimiento recorrió a todos los presentes, y el aire se volvió aún más espeso. El equipo estaba claramente fracturado por el miedo. Nadie quería seguir adelante, pero al mismo tiempo, nadie podía dar la vuelta. La presencia de este lugar era demasiado poderosa, y había algo más, algo que nos atraía hacia lo desconocido. Müller, con su rostro serio y la mirada fija en el suelo, asintió lentamente. Debemos seguir. Ya no tenemos elección. Este es el único camino. Nos adentramos más en las entrañas del templo, donde las sombras se alargaban y los murmullos se mezclaban con el crujido de las piedras que se movían bajo nuestros pies. Cada paso que dábamos parecía ser una ofrenda a la entidad que habitaba en ese lugar. La sensación de que algo nos observaba se volvía insoportable, y era como si las paredes mismas intentaran absorbernos, fusionándonos con su historia oscura. El pasillo que recorríamos comenzó a estrecharse, las paredes se acercaban cada vez más. La presión, tanto física como psicológica, se volvía casi insoportable. De repente, una apertura apareció ante nosotros, un gran salón que parecía estar suspendido en el tiempo. Las paredes de este salón estaban decoradas con una mezcla de jeroglíficos y símbolos, los mismos que habíamos visto antes, pero ahora parecían estar iluminados por una luz que emanaba de las mismas piedras. En el centro del salón, sobre un pedestal de piedra negra, había un objeto que no podíamos identificar a simple vista, pero que nos llenó de una sensación de terror primal. Nos acercamos lentamente, con cautela,
como si la simple acción de acercarnos pudiera desatar algo terrible. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, pudimos ver lo que estaba sobre el pedestal, una estatua. No era una estatua común, sino una figura grotesca y monstruosa, de proporciones humanas pero con características que nos helaban la sangre. Su rostro, distorsionado y extraño, estaba cubierto por un velo de sombras que parecía estar vivo, moviéndose ligeramente como si el aire a su alrededor fuera denso y cargado de una energía desconocida. «¿Qué es esto?», preguntó Smith, su voz quebrada. Muller se adelantó, tocando la base del pedestal con una mano temblorosa. «No lo sé. Pero está relacionado con lo que hemos venido a buscar. Esto debe ser el corazón de todo». El instante en que Muller tocó la estatua fue como si el templo cobrara vida. La roca bajo nuestros pies comenzó a vibrar, un temblor que se extendió por toda la estructura. Los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en gritos ahogados, como si las voces que emanaban del templo estuvieran sufriendo. Las luces en las paredes parpadearon, y la figura sobre el pedestal comenzó a temblar, levantándose lentamente como si estuviera cobrando vida propia. Era un movimiento que no podía explicarse, una animación antinatural que desafía las leyes de la física. La estatua comenzó a moverse de manera que no tenía sentido. Su cuerpo se retorció y se dobló, como si la figura estuviera tratando de liberarse de una prisión de piedra. En su rostro, las sombras comenzaron a tomar forma, y por un momento, pude ver lo que parecía un par de ojos, pero eran ojos vacíos, como pozos oscuros que miraban directamente a nuestra alma. En ese momento, comprendí que lo que estábamos observando no era una estatua. Era algo mucho más siniestro, algo que había estado esperando allí por eones, esperando ser liberado. Los murmullos se convirtieron en un rugido ensordecedor, y la sensación de desesperación se hizo insoportable. Un grito salió de la garganta de uno de los marineros, y fue el detonante de lo inevitable. La estatua, ahora completamente animada, comenzó a moverse hacia nosotros con una rapidez sobrehumana. El miedo nos paralizó, y la puerta del salón, que no habíamos visto hasta ahora, se cerró con un estruendoso golpe, atrapándonos en su interior. El abismo nos había encontrado, y no había manera de escapar. Este es el capítulo 9, donde la tripulación se enfrenta a la revelación del corazón del templo y a la estatua que parece tener vida propia. La tensión llega a su punto máximo cuando los murmullos del templo se convierten en una amenaza palpable, y el horror finalmente toma forma. La sensación de no poder escapar del destino que les espera se intensifica. Capítulo 10. La desesperación del abismo. El sonido del crujir de las piedras nos envolvía, mientras la estatua se deslizaba hacia nosotros con una agilidad que desafiaba su naturaleza pétrea. Era como si la roca misma estuviera viva, poseída por una fuerza antigua y maligna que se había desatado con nuestra llegada. Los ojos vacíos de la figura observaban, no con la mirada inerte de una escultura, sino con una intensidad que helaba la sangre. Nadie sabía qué hacer. El terror nos paralizaba, y cada uno de nosotros era presa de una angustia inexplicable. La estatua, ahora completamente animada, dio un paso más. La energía que emanaba de su forma era palpable, densa, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. La sensación de estar siendo observados era tan fuerte que sentí como si algo dentro de mi ser estuviera siendo arrastrado, como si mi alma misma estuviera siendo absorbida por esos ojos sin vida. La figura se detuvo a unos pocos metros de nosotros, y en el silencio absoluto, la tensión alcanzó un punto insoportable. De repente, la figura alzó una de sus manos, deformada y retorcida, como si no fuera capaz de mantener la forma humana. De sus dedos brotó una energía oscura que parecía alimentarse de la misma luz del lugar. Los murmullos, esos ecos lejanos que habíamos escuchado durante toda nuestra exploración, se intensificaron hasta convertirse en gritos aterradores que resonaban en nuestras mentes. Las paredes del templo comenzaron a temblar con fuerza, como si el propio edificio estuviera sufriendo una crisis interna. La estatua había despertado algo mucho más grande, algo que no pertenecía a este mundo. «¡Rápido!», gritó el teniente Smith, su rostro desencajado por el miedo. «¡Corran!». Pero antes de que pudiéramos mover un solo músculo, la estatua levantó ambas manos hacia el aire, y el espacio alrededor de ella comenzó a distorsionarse. La realidad misma parecía ceder, como si la estructura del templo se estuviera deshaciendo ante nuestros ojos. Las paredes comenzaron a ondular,
y el suelo bajo nuestros pies tembló con tal violencia que perdimos el equilibrio. La sensación de estar atrapados en un sueño surrealista se apoderó de mí, y por un momento, me pregunté si todo esto era una ilusión, si el templo no era más que una manifestación de nuestras propias pesadillas. Fue entonces cuando comprendí la verdadera naturaleza de la estatua. No era solo una figura esculpida en piedra, ni un objeto de culto. Era un guardián, un ser hecho de una sustancia más allá de nuestra comprensión, que había estado esperando en las sombras de este templo olvidado. La estatua era la puerta a algo mucho más oscuro y antiguo, algo que había sido sellado aquí durante milenios, esperando ser liberado. «No podemos escapar», grité, la desesperación colapsando sobre mí. La puerta del salón, que antes se había cerrado con un ruido ensordecedor, comenzó a agrietarse. No por la fuerza de nuestros intentos, sino por la voluntad de la estatua. Era como si el templo mismo estuviera tomando vida, expandiéndose hacia un lugar donde las leyes de la física no se aplicaban. Las grietas en la puerta se hicieron más grandes, y la oscuridad detrás de ellas pareció volverse más densa, más abrumadora. «No hay salida», murmuró Müller, su voz rota. «Estamos condenados». Lo que ocurrió a continuación fue tan rápido que apenas pude procesarlo. La estatua levantó sus manos hacia el techo, y un grito desgarrador resonó en todo el templo. Las paredes que nos rodeaban comenzaron a desmoronarse, mientras el suelo debajo de nosotros se quebraba. A pesar de que el temor nos paralizaba, algo dentro de mí sabía que no podíamos quedarnos ahí, que si nos quedábamos, seríamos absorbidos por esa oscuridad creciente. «Corran, ahora», ordenó Müller, señalando la única salida que parecía quedar. Pero la puerta del salón ya no era una opción. La estatua había comenzado a controlar el espacio mismo, y el camino hacia la salida estaba siendo sellado, un muro invisible de energía negra lo bloqueaba. Era una huida desesperada. Corriendo por el pasillo, cada uno de nosotros intentaba mantenerse en pie mientras la estructura se desmoronaba a nuestro alrededor. Las paredes se sacudían violentamente, como si algo enorme estuviera empujando contra ellas desde el interior. El rugido de la estatua resonaba en nuestros oídos, un sonido que no era solo físico, sino que nos penetraba en lo más profundo de nuestra mente. Los gritos de los marineros se unían al caos, y por un breve momento, la realidad parecía desmoronarse junto con el templo. Al llegar a un cruce, nos encontramos con un abismo. No sabíamos si era parte del templo o si había aparecido de la nada, como si las leyes del espacio se estuvieran colapsando ante nuestros ojos. La única opción era saltar. El abismo parecía llamarnos, y el terror nos obligó a hacerlo, aunque no estábamos seguros de que nos esperaba al otro lado. Saltamos, y la caída fue interminable. Lo último que recordé fue la sensación de caer, de ser absorbidos por el vacío, y la certeza de que este no era el final. El templo no nos había dejado ir. Nos había reclamado. Este es el capítulo 10, donde la estatua revela su verdadera naturaleza como guardiana de una fuerza mucho más oscura y antigua. La desesperación se apodera de la tripulación a medida que las paredes del templo se desmoronan y la entidad que lo habita se desata. La huida se convierte en una lucha por la supervivencia, pero la certeza de que no podrán escapar se va intensificando. Capítulo 10. La desesperación del abismo. El sonido del crujir de las piedras nos envolvía, mientras la estatua se deslizaba hacia nosotros con una agilidad que desafiaba su naturaleza pétrea. Era como si la roca misma estuviera viva, poseída por una fuerza antigua y maligna que se había desatado con nuestra llegada. Los ojos vacíos de la figura observaban, no con la mirada inerte de una escultura, sino con una intensidad que helaba la sangre. Nadie sabía qué hacer. El terror nos paralizaba, y cada uno de nosotros era presa de una angustia inexplicable. La estatua, ahora completamente animada, dio un paso más. La energía que emanaba de su forma era palpable, densa, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. La sensación de estar siendo observados era tan fuerte que sentí como si algo dentro de mi ser estuviera siendo arrastrado, como si mi alma misma estuviera siendo absorbida por esos ojos sin vida. La figura se detuvo a unos pocos metros de nosotros, y en el silencio absoluto, la tensión alcanzó un punto insoportable. De repente, la figura alzó una de sus manos, deformada y retorcida, como si no fuera capaz de mantener la forma humana. De sus dedos brotó una energía oscura que parecía alimentarse de la misma luz del lugar. Los murmullos, esos ecos lejanos que habíamos escuchado durante toda nuestra exploración,
se intensificaron hasta convertirse en gritos aterradores que resonaban en nuestras mentes. Las paredes del templo comenzaron a temblar con fuerza, como si el propio edificio estuviera sufriendo una crisis interna. La estatua había despertado algo mucho más grande, algo que no pertenecía a este mundo. ¡Rápido!, gritó el teniente Smith, su rostro desencajado por el miedo. ¡Corran! Pero antes de que pudiéramos mover un solo músculo, la estatua levantó ambas manos hacia el aire, y el espacio alrededor de ella comenzó a distorsionarse. La realidad misma parecía ceder, como si la estructura del templo se estuviera deshaciendo ante nuestros ojos. Las paredes comenzaron a ondular, y el suelo bajo nuestros pies tembló con tal violencia que perdimos el equilibrio. La sensación de estar atrapados en un sueño surrealista se apoderó de mí, y por un momento, me pregunté si todo esto era una ilusión, si el templo no era más que una manifestación de nuestras propias pesadillas. Fue entonces cuando comprendí la verdadera naturaleza de la estatua. No era solo una figura esculpida en piedra, ni un objeto de culto. Era un guardián, un ser hecho de una sustancia más allá de nuestra comprensión, que había estado esperando en las sombras de este templo olvidado. La estatua era la puerta a algo mucho más oscuro y antiguo, algo que había sido sellado aquí durante milenios, esperando ser liberado. «No podemos escapar», grité, la desesperación colapsando sobre mí. La puerta del salón, que antes se había cerrado con un ruido ensordecedor, comenzó a agrietarse. No por la fuerza de nuestros intentos, sino por la voluntad de la estatua. Era como si el templo mismo estuviera tomando vida, expandiéndose hacia un lugar donde las leyes de la física no se aplicaban. Las grietas en la puerta se hicieron más grandes, y la oscuridad detrás de ellas pareció volverse más densa, más abrumadora. «No hay salida», murmuró Müller, su voz rota. «Estamos condenados». Lo que ocurrió a continuación fue tan rápido que apenas pude procesarlo. La estatua levantó sus manos hacia el techo, y un grito desgarrador resonó en todo el templo. Las paredes que nos rodeaban comenzaron a desmoronarse, mientras el suelo debajo de nosotros se quebraba. A pesar de que el temor nos paralizaba, algo dentro de mí sabía que no podíamos quedarnos ahí, que si nos quedábamos, seríamos absorbidos por esa oscuridad creciente. «Corran, ahora», ordenó Müller, señalando la única salida que parecía quedar. Pero la puerta del salón ya no era una opción. La estatua había comenzado a controlar el espacio mismo, y el camino hacia la salida estaba siendo sellado, un muro invisible de energía negra lo bloqueaba. Era una huida desesperada. Corriendo por el pasillo, cada uno de nosotros intentaba mantenerse en pie mientras la estructura se desmoronaba a nuestro alrededor. Las paredes se sacudían violentamente, como si algo enorme estuviera empujando contra ellas desde el interior. El rugido de la estatua resonaba en nuestros oídos, un sonido que no era solo físico, sino que nos penetraba en lo más profundo de nuestra mente. Los gritos de los marineros se unían al caos, y por un breve momento, la realidad parecía desmoronarse junto con el templo. Al llegar a un cruce, nos encontramos con un abismo. No sabíamos si era parte del templo o si había aparecido de la nada, como si las leyes del espacio se estuvieran colapsando ante nuestros ojos. La única opción era saltar. El abismo parecía llamarnos, y el terror nos obligó a hacerlo, aunque no estábamos seguros de que nos esperaba al otro lado. Saltamos, y la caída fue interminable. Lo último que recordé fue la sensación de caer, de ser absorbidos por el vacío, y la certeza de que este no era el final. El templo no nos había dejado ir. Nos había reclamado. Este es el capítulo 10, donde la estatua revela su verdadera naturaleza como guardiana de una fuerza mucho más oscura y antigua. La desesperación se apodera de la tripulación a medida que las paredes del templo se desmoronan y la entidad que lo habita se desata. La huida se convierte en una lucha por la supervivencia, pero la certeza de que no podrán escapar se va intensificando. Capítulo 11. El vacío insondable. La caída fue interminable. El aire se volvía denso, y el silencio parecía envolverse en una neblina espesa que nos rodeaba por completo. Sentí la gravedad arrastrándome hacia un abismo que no podía comprender. Cada segundo de caída era como una eternidad, y las paredes del templo que habíamos dejado atrás parecían desvanecerse en la oscuridad. El terror se apoderaba de mi ser, pero no podía gritar, no podía hacer nada. Todo estaba fuera de mi control. De repente, el abismo se interrumpió. El suelo bajo mis pies se solidificó, y el peso de mi cuerpo me empujó hacia abajo. Caí sobre algo blando,
pero al mismo tiempo húmedo y pegajoso. Un retortijón de repulsión recorrió todo mi ser cuando toqué aquello que parecía un mar de sombras viscosas, como si el abismo no solo fuera físico, sino que estuviera impregnado de una sustancia líquida, fría y repulsiva. Am I Mensa? Nubló, y por un instante, pensé que estaba soñando, que todo esto no era real. Pero la presión en mi pecho me recordó que no era así. Me incorporé con esfuerzo, tratando de comprender lo que me rodeaba. La oscuridad era total, pero había una extraña luminosidad, tenue, que se filtraba desde algún lugar más allá de la negrura. Intenté moverme, pero la sensación de estar atrapado en una especie de viscosidad me ralentizaba. A mi alrededor, solo podía escuchar el goteo de algo que caía lentamente, como si el vacío mismo estuviera filtrándose en este lugar, dejando que algo se derramara, algo primordial y antiguo. Un susurro flotó en el aire, un murmullo distante que se mezclaba con el eco de mis propios pensamientos. Las palabras eran ininteligibles, pero había algo en ellas que resonaba en lo más profundo de mi ser. No era un idioma humano, pero parecía tener una familiaridad incómoda, como si lo hubiera oído antes, en mis sueños más oscuros. Me arrastré hacia la fuente de esa luz tenue. Cada movimiento me parecía más pesado que el anterior, como si el lugar estuviera absorbiendo mi energía, desgastándome poco a poco. Mis compañeros no estaban a la vista. No sabía si me habían seguido, si se habían perdido en la caída, o si quizás ya no estaban entre los vivos. El pensamiento de que podría estar completamente solo en este lugar infernal me heló el corazón. La luz aumentaba de intensidad a medida que me acercaba a su origen. Cuando por fin logré llegar al centro de la iluminación, me encontré con una serie de figuras talladas en la roca, dispuestas en un círculo alrededor de un altar oscuro. Los contornos de las figuras eran indistintos, pero sus ojos, vacíos y profundos, me observaban con una expresión que no podía comprender. Era como si estuvieran vivos, pero no en un sentido humano. Parecían ser manifestaciones de algo mucho más antiguo, de una fuerza primordial que existía más allá de nuestra comprensión. Al mirar el altar, una sensación de horror indescriptible me recorrió por completo. Sobre él descansaba un objeto que brillaba débilmente, cubierto por una capa de polvo y telarañas. El objeto era pequeño, pero emanaba una energía que podía sentir en las yemas de mis dedos. No me atreví a tocarlo, pero algo en mi interior me decía que no debía ignorarlo. Era la clave de todo, la respuesta a las preguntas que nunca había tenido el valor de formular. El murmullo de voces susurradas se hizo más fuerte, y por un momento, creí que las figuras alrededor del altar comenzaban a moverse. Las sombras parecían extenderse hacia mí, acercándose lentamente, como si una fuerza invisible me empujara hacia el objeto en el altar. Algo dentro de mí sabía que debía acercarme, que mi destino estaba entrelazado con lo que allí reposaba, pero al mismo tiempo, sentía que mi voluntad se estaba desvaneciendo, como si mi ser estuviera siendo arrastrado por algo mucho más grande que yo. De repente, una ráfaga de frío me golpeó con tal intensidad que caí de rodillas. La temperatura bajó drásticamente, y el aire se volvió espeso, casi imposible de respirar. La luz que me rodeaba comenzó a palidecer, y una sombra oscura emergió de las profundidades del altar. No era una sombra común. Era una entidad, una presencia que se alzaba más allá de las sombras que la rodeaban, más allá de la comprensión humana. Su forma era indefinida, pero sus ojos, si se podían llamar ojos, brillaban con un resplandor macabro. Me miraba fijamente, y mi mente comenzó a desmoronarse ante la magnitud de su poder. Entonces, lo supe. Este no era un lugar cualquiera. No era solo un templo olvidado. Era un portal, un punto de conexión entre nuestra realidad y algo mucho más antiguo, algo más allá de las estrellas, algo que había estado esperando por eones a ser liberado. Las figuras talladas en las paredes, los murmullos, la luz tenue, todo formaba parte de un ciclo que había estado girando durante milenios. No podía quedarme allí. Sabía que no podía, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me instaba a quedarme, a sucumbir ante esta fuerza primordial. La tentación de conocer la verdad era abrumadora, pero algo me decía que esa verdad destruiría todo lo que conocía. Me levanté con dificultad, sin apartar la vista de esa presencia en el altar. La oscuridad volvía a expandirse, y la sensación de ser absorbido por el vacío creció aún más. Sabía que debía escapar, pero no sabía cómo. El templo, ese lugar maldito, había comenzado a consumir mi mente, y pronto, no quedaría nada de mí,
solo una sombra más, atrapada para siempre en sus profundidades. El abismo me había reclamado, y ya no había vuelta atrás. Este es el capítulo 11, donde el protagonista se enfrenta a la terrible revelación de que el templo es mucho más que un simple lugar de culto. Es un portal hacia una realidad más allá de la comprensión humana. La entidad que mora en este espacio antiguo se presenta como una fuerza cósmica primordial, y la tentación de descubrir la verdad se convierte en una amenaza para la cordura del protagonista. El abismo se cierne sobre él, y la desesperación aumenta. Capítulo 12. El último eco del templo. El aire se volvía más denso con cada respiro. La sensación de estar atrapado en un sueño del cual no se podía despertar se intensificaba. El altar seguía allí, en el centro de este reino extraño y desconocido, su presencia abrumadora como una sombra que se alargaba a lo largo del vacío. Las figuras talladas en la piedra me observaban, sus ojos vacíos reflejaban una incomprensión que me llenaba de terror. Parecían ser conscientes de mi presencia, pero no había compasión ni piedad en sus miradas. Solo había una fría indiferencia. El objeto sobre el altar, ese pequeño artefacto que había atraído mi atención, seguía brillando con esa luz insidiosa. No parecía provenir de una fuente tangible, sino que emanaba de sí mismo, como si la esencia misma del templo lo alimentara. Cada destello de luz hacía que mi mente se nublara más, y una parte de mí, una parte que sentía más poderosa que mi voluntad, me incitaba a acercarme. Era un impulso más fuerte que cualquier temor. Sabía que no debía, pero no podía evitarlo. La llamada de ese objeto, esa energía palpable, era más fuerte que cualquier resistencia que pudiera ofrecer. Sentí como mis pasos me conducían de forma involuntaria hacia el altar. El suelo bajo mis pies temblaba ligeramente, y el aire se hacía más frío con cada paso. Algo dentro de mí, algo primal, me instaba a tocarlo, a poseerlo, a desvelar lo que guardaba. Mientras avanzaba, mi mente comenzaba a perder la claridad que había mantenido hasta ese momento. Los pensamientos se volvían borrosos y fragmentados, como ecos distorsionados. El templo parecía retumbar, y el murmullo de voces lejanas se intensificaba hasta convertirse en un grito sordo que se colaba en mis oídos. ¿Era el templo el que gritaba? ¿O era yo quien lo hacía? La línea entre la realidad y el delirio se desdibujaba, y comencé a perder el sentido del tiempo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde mi llegada? ¿Cuántos días habían transcurrido? Ya no importaba. Estaba atrapado en este lugar, y lo único que quedaba era el impulso de acercarme al altar. Al llegar frente al objeto, la sensación de estar completamente fuera de mí se volvió insoportable. La luz que emanaba de él ahora era cegadora, y cuando mis manos lo alcanzaron, un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. El frío que había llenado el aire desapareció de golpe, reemplazado por una calidez antinatural que quemaba en mi piel. El objeto, que en un principio parecía pequeño y frágil, se expandió ante mis ojos, revelando una forma que no podía identificar, una forma que desbordaba las leyes conocidas de la geometría. No era posible, no era real, pero allí estaba, palpablemente frente a mí. Un súbito zumbido llenó mi cabeza, y las paredes de la sala comenzaron a girar. El templo entero pareció estremecerse, como si se estuviera desmoronando lentamente, pero de alguna manera, seguía existiendo. El suelo se separó bajo mis pies, y un abismo apareció ante mí, abriéndose como una boca negra. Sentí como mi mente se desbordaba, y todo a mi alrededor se distorsionaba. Los ecos de las voces, ahora más intensos, comenzaron a formar palabras, pero estas no eran palabras que pudiera entender. Eran fragmentos, trozos de algo mucho más grande, como si una corriente cósmica estuviera desgarrando el tejido de la realidad misma. En ese momento, comprendí lo que había estado ocurriendo. El templo no era solo un lugar físico, un espacio que había sido olvidado por la humanidad. Era una prisión para algo mucho más allá de los límites de la comprensión humana. El objeto que había tocado no era simplemente un artefacto, sino una clave, una llave que liberaría lo que había estado encerrado aquí durante milenios. Y esa entidad, esa presencia primordial, había comenzado a despertar. Mi mente, atrapada entre la locura y la verdad que no podía comprender, se fragmentó aún más. Las imágenes que me llegaban no eran de este mundo, no pertenecían a la realidad que conocía. Eran visiones de vastos océanos cósmicos, de cielos llenos de estrellas muertas y vacías, de dimensiones que nunca habían sido concebidas por los mortales.
Vi criaturas que no se parecían a nada que pudiera haber imaginado, seres cuya forma desafiaba las leyes de la física y la biología. Y vi, en lo más profundo de esa oscuridad cósmica, algo que me observaba. Algo que había estado esperando, algo que se había alimentado de la desesperación y el miedo, y que ahora comenzaba a liberarse. La presión en mi cabeza aumentaba, y la realidad comenzó a desmoronarse. Las figuras talladas en las paredes ya no parecían inanimadas. Movían sus cabezas, sus ojos brillaban con una luz vacía, y sus bocas se abrieron en un sonido inhumano que retumbó en mis oídos. El templo ya no era solo una construcción. Era un ser vivo, una entidad que respiraba, que palpaba, que sentía, y ahora sabía que no estaba solo. El eco de mi propia desesperación se unió a los gritos de aquellos que habían sido absorbidos por este lugar antes que yo. Mi corazón latía desbocado, mi cuerpo temblaba, y el aire a mi alrededor se volvía irrespirable. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El altar, el objeto, la presencia, todo me arrastraba hacia una oscuridad de la que sabía que no podría escapar. Un solo pensamiento se fijó en mi mente. Todo lo que conocía había sido destruido, y lo que quedaba ya no era mi mundo. El templo ya había comenzado a reclamarme. Este es el capítulo 12, en el cual el protagonista, al acercarse al altar, se enfrenta a una revelación aún más aterradora. El templo es una prisión para una fuerza cósmica primordial que ha estado esperando ser liberada. Al tocar el objeto, el protagonista desata el caos, y la realidad misma comienza a desmoronarse. El templo, que se revela como un ser vivo, lo absorbe lentamente, arrastrándolo hacia un abismo del cual no parece haber escape. Capítulo 13. La revelación del abismo. El tiempo dejó de existir. O al menos, eso fue lo que sentí. El lugar, si es que aún podía llamarlo lugar, se había transformado en algo indescriptible. La estructura sólida del templo, con sus columnas y figuras talladas, desapareció en un mar de sombras y formas amorfas. Todo lo que quedaba era una sensación de opresión, un vacío que presionaba contra mi pecho, dificultando la respiración, como si el aire mismo estuviera siendo succionado por una fuerza invisible. El objeto que había tocado, ese artefacto que había sido la llave de todo, brillaba con una luz imposible de describir, una luz que no pertenecía a este mundo. Mi mente intentaba aferrarse a algún vestigio de lógica, de orden, pero cada intento solo profundizaba mi desesperación. Las visiones seguían inyectándose en mi conciencia a un ritmo frenético. Imágenes que eran más que imágenes, eran sensaciones puras de horror y desesperanza. Vi la vastedad del cosmos, pero no la vastedad que los astrónomos describen, llena de estrellas y galaxias lejanas. No, esta era una vastedad infinita de vacío absoluto, una oscuridad profunda y vacía que no tenía fin. Y en esa oscuridad, algo se movía. Algo que no debería moverse. Algo que no debía existir. De repente, una figura apareció ante mí. No era humana, ni animal, ni de ninguna forma que pudiera reconocer. Era como una masa fluida, un ser informe que se deslizaba entre las sombras, cambiando constantemente, transformándose en algo distinto con cada parpadeo. Su presencia era paralizante. No emitía sonido, pero su mera existencia me atravesaba, desgarrándome desde lo más profundo de mi ser. Y aún así, su presencia no era la más aterradora. Lo que más me aterraba era lo que sentía, lo que sabía, sin poder comprenderlo completamente. El templo no era un lugar físico. No era un espacio en el sentido en que lo conocemos. Era una puerta, un portal a algo más grande, algo mucho más allá de nuestra comprensión. Era la manifestación de una inteligencia que había existido desde tiempos inimaginables, una entidad que no pertenecía a nuestra realidad, sino que había estado esperando, observando, acumulando poder hasta el momento en que se le diera la oportunidad de escapar. Y al tocar el objeto, había liberado algo que ahora comenzaba a moverse a través de los pliegues del espacio y el tiempo. Todo a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Las paredes, las columnas, las figuras, todo se deshacía, como si la realidad misma estuviera siendo deshilachada. Los contornos se desvanecían, las superficies se ondulaban, y el suelo bajo mis pies parecía disolverse en una niebla negra que lo absorbía todo. Podía sentir como algo comenzaba a tomar forma en ese caos, algo que había estado esperando, observándome. La entidad que había estado prisionera en este lugar durante siglos, tal vez milenios, ya no podía ser contenida. A lo lejos, escuché una voz.
No una voz humana, sino algo mucho más antiguo, más profundo. Era como un susurro que nacía de lo más profundo del cosmos, una vibración que se filtraba a través del tejido de la realidad misma. No entendía las palabras, pero entendía el mensaje. Era un mensaje de condena, una sentencia de muerte para todo lo que conocía. El templo, la prisión, la llave que había tocado, todo había sido diseñado para liberar a esa fuerza, esa presencia primordial que había estado aguardando su oportunidad. Y ahora, esa oportunidad había llegado. Mis ojos se cerraron, y todo se volvió oscuridad. Pero no era una oscuridad reconfortante, como la de un sueño tranquilo. Era una oscuridad fría y vacía, una que me absorbía por completo. El eco de esa voz resonaba en mis oídos, y las imágenes, las visiones, seguían invadiendo mi mente. Vi criaturas indescriptibles, seres de formas que desafiaban cualquier noción de la biología o la geometría. Vi mundos desmoronándose, estrellas apagándose, y planetas enteros siendo tragados por un vacío sin fin. Y en el centro de todo, vi la entidad, esa forma amorfa y cambiante, extendiéndose hacia mí, acercándose con una lentitud infinita. Y sabía que no había escape. Mi cuerpo temblaba, pero no sentía miedo, no en el sentido que había experimentado antes. Esta era una sensación mucho más profunda, una que no tenía que ver con la supervivencia, sino con la comprensión de algo mucho más grande, más allá de cualquier ser humano. Sabía que no estaba solo en este abismo, pero no podía ver a otros. Solo podía escuchar los ecos, los susurros, las risas lejanas de aquellos que ya se habían perdido en el tiempo y el espacio. Ellos también habían tocado la llave, habían sido atraídos por el templo, y ahora estaban atrapados aquí, con el mismo destino que yo. De repente, un destello de luz cegadora irrumpió en mi mente. No era la luz del objeto, ni la luz de este reino distorsionado. Era una luz que surgió de lo más profundo de mi ser, un resplandor que parecía romper las cadenas de mi mente, que me devolvía a la conciencia, aunque solo fuera por un breve momento. En ese fugaz instante, comprendí la verdad, no se trataba solo del templo ni de la entidad. Se trataba de un ciclo, uno que había existido desde el principio de los tiempos, un ciclo de vida, muerte y renovación. Y ahora, yo era parte de ese ciclo. Mi presencia, mi toque, había sido solo una parte del juego, una pieza que debía ser sacrificada para permitir que lo desconocido tomara forma y dominara. Pero antes de que pudiera procesar completamente esta revelación, la oscuridad me envolvió de nuevo. La entidad estaba cerca, y no había nada más que pudiera hacer. Este capítulo 13 profundiza en la revelación cósmica del protagonista. El templo se revela como una puerta a una entidad primordial que ha estado esperando ser liberada. Las distorsiones de la realidad se intensifican, y la mente del protagonista comienza a fragmentarse, mientras es absorbido por la presencia de lo desconocido. En este capítulo, la sensación de desesperación se mezcla con una comprensión fatalista del destino del protagonista, quien se da cuenta de que es solo una pieza en un ciclo cósmico mucho mayor. Capítulo 14. El eco del abismo. No sé cuánto tiempo transcurrió, ni si el tiempo mismo tenía algún significado en ese abismo insondable donde me encontraba. El espacio, si se le podía llamar así, ya no era una noción que mi mente pudiera comprender. Los contornos se desdibujaban, y las sombras se alargaban y retorcían a su antojo, como si la misma estructura de la realidad estuviera siendo retocada por una mano invisible que jugaba con las leyes del universo. En medio de este caos, algo comenzó a tomar forma. O tal vez fue que mi mente, aferrándose a un vestigio de racionalidad, trató de darle sentido a lo que sucedía. Vi luces que brillaban como estrellas, pero tan lejanas y ajenas que no parecían pertenecer a este plano. Sentí una presión en mi pecho, un peso que no provenía de la gravedad, sino de una presencia superior, algo que se infiltraba en cada rincón de mi ser. La voz susurró de nuevo, más cerca ahora, como si flotara en el aire mismo, tejida en las fibras de la atmósfera. Ya no era un murmullo distante, sino una vibración que se sentía profundamente en los huesos, resonando con una fuerza abrumadora. Era como si la entidad estuviera comunicándose directamente con el núcleo de mi ser, de manera que mis pensamientos ya no me pertenecían, como si mi mente fuera un vehículo para una inteligencia mucho mayor que la mía. Y entonces comprendí. Lo que había tocado en el templo no era simplemente un objeto antiguo, ni un artefacto olvidado de una civilización perdida. Era una llave, sí, pero no hacia un simple espacio físico.
Era una llave hacia el inconmensurable vacío, hacia un abismo de conocimiento prohibido, una puerta hacia las profundidades del cosmos, donde ni los dioses, ni los hombres, ni ninguna criatura conocida podía existir sin perderse en la locura. Y esta llave no solo abría el templo, no. Abría el portal hacia la conciencia de lo desconocido, hacia algo que había estado esperando en las tinieblas desde el principio de los tiempos. Algo que había sido desterrado de nuestro mundo, pero que ahora, con mi toqueteo, con mi intrusión, estaba regresando. El templo no era solo un lugar sagrado o profano. Era un canal, una conexión entre dimensiones que ni siquiera los más sabios entre los humanos podían imaginar. Y lo que estaba al otro lado de esa conexión no era simplemente una entidad o un ser. Era una conciencia infinita, cuyo entendimiento sobrepasaba todo lo que podríamos concebir. El aire a mi alrededor se espesó. Las sombras que antes parecían flotantes, vagas, ahora se condensaron en figuras nítidas, casi humanas. Pero no eran humanas. No eran nada que pudiera identificarse con algo conocido. Parecían seres deforme, híbridos entre las sombras mismas y alguna materia viscosa, pero su presencia era tan palpable que podía sentirla atravesando mi ser. Observable. No había sonidos, pero sentí su mirada penetrante, como si pudieran ver cada rincón de mi alma. Y fue entonces, en ese momento de total desconcierto, que la visión me envolvió nuevamente. Ya no eran simplemente imágenes, sino memorias que no me pertenecían. Recuerdos de tiempos inmemoriales, de eras en las que la Tierra no existía aún. Vi mundos más allá de las estrellas, y entendí que los seres que habían habitado esos mundos no eran como los hombres. No tenían la forma que la carne humana toma en este plano. Eran algo más, algo que no podía describirse con palabras, pero que se sentía como un peso insoportable sobre mi conciencia. Cada uno de esos recuerdos venía con un precio, una presión creciente sobre mi mente, una invasión que ya no podía detener. Mi pensamiento comenzaba a fragmentarse, deshilachándose, mientras una voz, esa misma voz que había comenzado como un susurro lejano, ahora resonaba como un trueno en mi cerebro. Y aunque la voz no usaba palabras, yo la entendía perfectamente. Era una revelación pura. El conocimiento que estaba recibiendo no era para el hombre. No era para mí. Era algo que solo la entidad, esa presencia abismal, podía comprender por completo. De repente, como un golpe brutal, la visión se disolvió, y la oscuridad volvió a envolverme. No sabía si estaba despierto o dormido, si mi cuerpo seguía existiendo en algún lugar o si había desaparecido por completo. Sentí que me desvanecía, como si mi forma física estuviera siendo drenada lentamente por una fuerza invisible. Fue entonces cuando algo en mi interior se rompió. Un sonido sordo, como si se quebrara una cuerda tensa, resonó en mi mente. Y sentí una presencia diferente. Era la entidad, o lo que quedaba de ella, observándome en silencio. Ya no me veía como un ser humano, sino como algo menor, algo diminuto. Yo era solo una pieza en el rompecabezas cósmico que no tenía valor ni importancia. Mi destino, mi sufrimiento, ya no significaban nada. La presencia se retiró lentamente, deslizándose como un eco a través de las paredes del abismo. Y cuando me di cuenta de que ya no estaba siendo observando, comprendí que algo aún más terrible me aguardaba. El final, ese final que parecía inalcanzable, estaba cerca. El eco de lo que había sido el templo se desvaneció en la distancia, y una nueva oscuridad emergió, más profunda y más opresiva que antes. Este capítulo 14 expande la experiencia de desolación y absorción por parte de la entidad cósmica, mientras la mente del protagonista sigue siendo invadida por memorias y conocimientos que no le pertenecen, junto con la creciente sensación de inutilidad y desesperanza. La experiencia se vuelve más existencial, donde el protagonista se da cuenta de su insignificancia en la vasta red del universo. Capítulo 15. El último aliento. La oscuridad me envolvió como un manto pesado. No sabía si estaba solo, o si esa presencia que me había estado acechando mi alma, aún estaba cerca. Sin embargo, sentí algo más. Algo que ni siquiera el abismo pudo quitarme: el miedo. Un miedo primigenio, ancestral, que no provenía de ninguna criatura visible, sino de la misma estructura del universo. Era el miedo a lo inconmensurable, a lo insondable, a lo que no puede ser comprendido ni por los dioses. Pero a pesar de este terror, había algo más, algo que intentaba luchar contra la oscuridad, una chispa de resistencia en mi ser.
No sé si era la voluntad humana o algo mucho más profundo. Tal vez, como si fuera un último esfuerzo desesperado de mi mente para evitar la locura, comencé a recordar lo que había sido antes de este descenso. Mi vida. Mi hogar. La gente que alguna vez había significado algo para mí. Los recuerdos comenzaron a aflorar, como burbujas flotando en un mar de niebla. Sin embargo, esos recuerdos, en lugar de brindarme consuelo, solo incrementaron la sensación de pérdida. ¿Qué valor tenían ahora, en este lugar fuera del tiempo y del espacio? ¿Qué importancia tenía todo lo que había sido cuando ya estaba tocando lo que estaba más allá del fin del mundo, más allá del concepto mismo de existencia? La voz, esa presencia omnisciente que había estado conmigo desde el principio, susurró nuevamente. Ya no era el suave murmullo de antes, sino un rugido sordo, un retumbar que llenaba mi mente por completo. No podía escapar de él. Lo sentía como una fuerza que comprimía mis pensamientos, que vaciaba todo lo que alguna vez había sido humano en mí. Era una voz de conocimiento absoluto, una voz que provenía de las entrañas mismas del cosmos, más allá de las estrellas, más allá de las formas que conocemos. Pero no me hablaba en palabras. No podía ser comprendida en el sentido común. Cada frase era como una onda expansiva, una vibración directa en lo más profundo de mi ser. Era como si estuviera aprendiendo algo en ese mismo instante, algo que desbordaba toda comprensión humana. Y en la oscuridad, entendí la verdad. La entidad no era solo un ser que había existido en otro tiempo, en otra realidad. No. Era parte de algo mucho más grande, algo que se encontraba en la esencia misma de todo lo que habíamos conocido. Era la manifestación de un ciclo cósmico eterno, una fuerza que siempre había estado allí, en el fondo del abismo, esperando para abrir los ojos de aquellos lo suficientemente imprudentes como para descubrirlo. El templo no había sido más que una puerta, una entrada a un proceso mucho mayor. Fue entonces cuando comprendí lo peor de todo. Este lugar no solo era un templo olvidado, ni una ruina de un mundo que ya no existía. Era un punto de convergencia. Un lugar donde las dimensiones, los tiempos y los pensamientos se cruzaban. Y yo, en mi ignorancia, había cruzado la puerta. Lo peor no era lo que había descubierto, ni el conocimiento infernal que me había sido revelado. Lo peor era que no había manera de regresar. La puerta estaba cerrada, y todo lo que quedaba era el eco de lo que había sucedido. Mi cuerpo, si es que aún existía en alguna forma reconocible, estaba atrapado en un lugar que no podía entender ni soportar. Yo mismo, como ser humano, estaba perdido, como si una parte de mí se hubiera desvanecido en las sombras eternas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Vi algo, un resplandor tenue, algo que no pertenecía a este mundo. Era como si la oscuridad misma estuviera abriéndose para mostrarme una nueva realidad. La visión se aclaró por un momento, y ante mis ojos apareció una figura. No era humana, ni siquiera viviente. Era una presencia sin forma, un ser más allá de la percepción sensorial. La sensación de su cercanía no provenía de una ubicación física, sino de una proximidad mental y espiritual. Era la entidad. El templo era solo el eco de su existencia. En ese instante, mi mente estalló. El peso de la revelación, la magnitud de lo que había tocado, se apoderó de mi ser, y mi voluntad se quebró. Todo mi ser se desintegró en un torbellino de pensamientos, de fragmentos rotos de recuerdos, de sensaciones que no podían ser clasificadas ni comprendidas. Solo quedaba oscuridad. Una oscuridad que era todo lo que quedaba de mí. Lo único que quedaba era la conciencia de que había cruzado un umbral del cual no había regreso. Y aunque mi cuerpo ya no existiera, mi alma, atrapada en este vacío interminable, continuaría en una existencia que nunca podría haber imaginado. Mientras mi mente se desvanecía, sentí que algo, en algún lugar remoto y olvidado, se reía. No era una risa humana. Era la risa de una entidad que había conocido el principio y el fin de todo, y que, por fin, había encontrado un nuevo ser para contemplar desde las profundidades del abismo. Y entonces, la oscuridad me engulló por completo. Y no hubo más. Este capítulo 15 cierra el ciclo de la historia con el protagonista finalmente cayendo en la desesperación absoluta, comprendiendo que no hay retorno posible de su experiencia con la entidad cósmica. La visión final es un desgarrador entendimiento de lo que ha tocado y lo que ha perdido, cerrando el relato con una sensación de lo incomprensible y lo inevitable. Gracias por escuchar esta fascinante historia.
Si te ha gustado este viaje al abismo del misterio y el horror, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para más relatos como este. Tu apoyo es vital para seguir trayéndote contenido único y envolvente. ¡Hasta la próxima!